Estamos en el Salmo capítulo 7. La verdad que cuando yo lo leí me di cuenta de que era un salmo triste. Era un salmo de un hombre desesperado, un hombre afligido, un hombre pasando por problemas grandes. Pero después el Señor me muestra un poquito cuál era el fondo de este salmo y qué es lo que nosotros podemos aprender. Y en el versículo 8 me encontré con la clave de este salmo. Dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¡Wow! Entonces yo me quedé con esa palabrita, integridad. Integridad se define como algo completo, que no carece de ninguna de sus partes. Y hablando de personas, estamos hablando de una persona íntegra, es una persona proba, es una persona intachable, es una persona de calidad de íntegro, tanto en lo físico como en lo moral. Entonces, la integridad vamos a ir viéndola como concepto en lo que nosotros esperamos recibir o aprender del Señor. Meditando en esto, podríamos decir que una persona íntegra es ser la misma persona por fuera como por dentro. Ha conocido gente que tiene una cara que le muestra, pero no siempre eso revela lo que es la persona por dentro. Personas que usan máscaras, van alternando las máscaras de acuerdo a quien tienen delante. Y eso es triste cuando uno percibe que esa persona no es la misma. Es diferente según la persona o según la ocasión. También podríamos decir que la integridad tiene que ver con una persona que es igual públicamente y también privadamente. ¿Qué tanto de cristiano tenemos en lo público? ¿Qué tanto de cristiano tenemos en lo privado? ¿Qué tan cristiano es? ¿Qué queda? Yo sé que esto es una forma en que uno se confronta a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La integridad tiene que ver con algo que a mí me debe llevar a definirme. Porque en el fondo eso es, yo tengo que tomar una posición definida de quién soy o de quién quiero llegar a ser. Entonces yo tengo que saber reconocer esto como algo que me proyecta. Y es nuestro desafío, debe ser nuestro desafío. Debemos apuntar, ¿cierto?, a tener una vida íntegra. Debemos plantearnos esto como una meta personal. Y esto debe ser mi motivación permanente. El salmista en ese texto dice: conforme a mi integridad, conforme a mi justicia, júzgame. ¿Quién puede decir eso? Tan suelto de cuerpo, ¿cierto? Tan libremente. ¿Quién podría decir: júzgame, Señor, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad? Hermanos, para decir algo así, uno tiene que tener muy claro las palabras que está usando, porque él está hablando con Dios. Y también tiene que tener muy claro el proceso por el cual pasó para llegar a presentarse delante de Dios de esa forma. La integridad es el desafío mayor en nuestro proceso de perfeccionamiento. Usted puede perfeccionarse en muchas áreas,
profesionales o técnicas. Hoy día existen obreros calificados, obreros que se van perfeccionando, que van tomando cursos. Uno puede perfeccionarse en muchas áreas, pero uno también debe perfeccionarse en la calidad moral que tiene. ¿En quién soy yo? ¿De qué estoy hecho? Y yo creo, hermanos, que cuando uno se perfecciona en esa naturaleza íntegra que Dios espera que tengamos, lo demás son añadiduras. Lo demás se puede aprender. Uno puede capacitarse en una y mil cosas, pero la integridad es un proceso personal, sostenido. Es parte de mi crecimiento permanente. La integridad es parte y debe ser parte de mi continuo crecimiento personal. Como hijos de Dios debemos anhelar esto, desearlo. Nuestra hermana compartía la palabra devocional de la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y eso podemos decirlo de memoria. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, dice. Discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios, me presento delante de su palabra tiene un efecto revelador, un efecto que me confronta, un efecto que me desnuda, un efecto donde yo puedo ver mis limitaciones, puedo ver mis imperfecciones. Mire, usted puede leer un libro, cualquier libro, y se dice que la lectura de un libro es el diálogo entre un lector y un autor. El autor, cuando escribió su libro, lo escribió pensando en su lector, ¿cierto? Y yo recibo de ese autor, lo haya escrito hoy, el año pasado, hace 10 años, hace 100 años. Sin embargo, tal vez esa persona tiene un efecto en mí por lo que él escribió. Pero cuando yo leo la Biblia, el autor está presente. La Biblia es el único libro donde el autor está presente con usted mientras usted lo lee. O sea, todavía es más fuerte el efecto. Yo no puedo leer la Biblia sin pensar en que Dios está iluminándome, alumbrando mi corazón. Y eso es porque Él quiere lo mejor para mí. Él quiere mi desarrollo personal, mi crecimiento espiritual. Por lo tanto, la integridad es parte del crecimiento permanente que debe tener todo hijo de Dios. La integridad tiene que ver con una autosupervisión. La autosupervisión, es decir, mi propia conciencia supervisando mi actuación, supervisando mis actos, mis hechos, mis palabras, mis actitudes. Tiene que haber este diálogo permanente. Mi conciencia me ayuda. Es una supervisión constante de todas mis debilidades, de mis tendencias. Tiene que ver con un trabajo permanente en ellos para yo irlos superando. Dios quiere que seamos personas sabias. Pero para eso tiene que haber este trabajo, esta supervisión en nosotros. La integridad tiene que ver con un trabajo honesto y sincero sobre nuestra propia alma para corregir nuestras falencias. Esta sinceridad es clave. ¿A quién quiero engañar? Me engaño a mí mismo. Hermanos, no podemos traicionarnos. Si lo que yo apruebo públicamente debe ser usado para desaprobar lo que yo puedo estar incurriendo. Mi propia conciencia debe ser mi aliado. Porque yo puedo sofocar mi conciencia, puedo aplacar mi conciencia, puedo
dejar fuera de mí. Pero muchas veces no me doy cuenta de que mi propia conciencia es aliado del Espíritu Santo de Dios. Mi propia conciencia tiene como aliado el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el remordimiento es mucho más grande. Yo entro en ese conflicto. Porque por un lado, mi carne me dice, hazlo, hazlo, hazlo. Y mi espíritu me dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y yo digo, yo quiero pecar, pecar, pecar. Y mi espíritu me dice, no peques, no peques, no peques. Estoy en esa lucha. Por lo tanto, debe ser un trabajo honesto y sincero, donde yo mismo me confronto. ¿Cómo lo hice? ¿Ofendí? ¿Caí? ¿Cedí a la tentación? Etcétera. Por lo tanto, como digo, ser íntegro es el anhelo, y debe ser el anhelo de todo verdadero creyente. No estoy hablando de falsos creyentes, estoy hablando de verdaderos creyentes. Porque puede haber gente religiosa, pero el verdadero creyente anhela por sobre todas las cosas la integridad. Ahora también es interesante que las pruebas, las dificultades, ponen en evidencia la calidad de integridad que somos. Las pruebas y las dificultades son una manera de poner en evidencia qué tan íntegros somos. Las reacciones y las actitudes revelan aquellos aspectos donde necesitamos ser íntegros. Una reacción, algo rápido, es como un reflejo, y es allí donde yo puedo ver qué tan íntegro soy en esa reacción. Porque muchas veces la reacción, como digo, es un reflejo donde yo no pienso mucho en lo que hago o en lo que digo. Usted va conduciendo tranquilo, de repente se le cruzó una persona, otro vehículo, o usted está esperando la flecha verde para virar y hay otra persona que no se tomó la molestia de los minutos que usted invirtió esperando su turno para virar decente y correctamente y legalmente, y hay una persona que simplemente se echó al bolsillo todo eso y se ganó de los primeros y viró sin respetar. Yo digo, ahí. ¿Le ha pasado? O usted está en una fila para poder hacer un trámite y de repente llega una persona que por ahí dijo, por acá, se metió, y todo el tiempo que usted perdió para esa persona lo hizo en un breve plazo. Hermanos, la integridad es un proceso progresivo que va de la mano con el conocimiento de la voluntad de Dios en su palabra. Yo no puedo decir que soy íntegro si no tengo como referente la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo. Yo puedo tener valores personales. Cada persona construye su sistema valórico, sus principios personales. Pero cuando yo conozco a Dios, o cuando yo me acerco a Dios, yo debo ser tan honesto en el sentido de poner todos mis principios y mis valores personales, ponerlos allí bajo el escrutinio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la rectora. La palabra de Dios es la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, la integridad tiene que ver, la verdadera integridad, tiene que ver con esto, con que yo sea capaz de adaptar mis principios personales a lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ser así. Porque no podré decir que soy verdaderamente íntegro si yo dejo fuera la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ver con esto. La palabra de Dios es mi alimento diario, pero también la palabra de Dios es
lo que me revela la voluntad de Dios. Las pruebas, las tentaciones, las provocaciones, si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, puede que nos hagan caer y desintegrarnos. ¡Wow! Se produce esa desintegración de mi persona porque la prueba, la provocación, la dificultad, la crisis me hizo caer. Y cuando yo caí, lamentablemente perdí la integridad que había ganado. Me desintegré. ¡Oh, qué difícil! Los fracasos de nuestra integridad generalmente ponen cargos de conciencia, severo remordimiento, porque nos autocuestionamos. La persona que anhela ser íntegra es más doloroso haber fallado a sí mismo. Es muchas veces la severidad de haber fallado a sí mismo es más doloroso y cuesta más levantarse para comenzar otra vez. Es importante también en todo este proceso de la integridad ser honesto con personas cercanas, con personas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Es importante esto. Hermanos, a veces a uno como pastor se le pide consejos y yo digo, esta persona está pasando por esto y yo jamás me habría imaginado que esta persona tiene este tipo de problemas. Pero es importante saber con quién yo puedo ser sincero, pero debo buscar a alguien para que me ayude. Porque a veces la frustración de haberme fallado, a veces nos deja en una condición donde esa severidad nos dice, no vuelvas a intentarlo, tú nunca podrás, tú nunca lo lograrás. El Espíritu Santo siempre nos llevará, hermanos, a volver otra vez, a levantarnos otra vez. El justo, dice, cae, pero se levanta. El impío cae y queda postrado. La integridad es también una aliada en los argumentos que usamos para clamar a Dios su justicia. Cuando nosotros hemos invertido en este proceso de ser íntegros, esa misma integridad nos ayuda a argumentar cuando clamamos a Dios en nuestras dificultades. Es increíble. Mi integridad me ayuda a presentarme delante de Dios. Mi integridad me da argumentos para decirle al Señor, Señor, yo me he puesto en tus manos, he procurado no fallar, no fallarte, no equivocarme, pero estoy pasando por este problema. ¿Usted cree que Dios no mira eso? Este salmo justamente tiene que ver con eso. Solo cuando solucionamos nuestra falta de integridad podemos pedirle a Dios que nos haga justicia. Cuando nosotros hemos tenido esta mirada introspectiva acerca de nuestra falta de integridad y eso lo arreglamos, lo corregimos delante de Dios, en el sentido de que lo confesamos, lo reconocemos, pedimos perdón, recibimos el perdón por fe, podemos decirnos, Señor, ahora hazme justicia. En este salmo veremos la integridad como base de nuestra confianza en Dios. También como principal desafío. La integridad como actitud. Es decir, la integridad como disposición anímica ante las circunstancias. Quiero que anotemos algunas cosas
Número 1, la oración desesperada del íntegro. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Aquí el salmista hace suyo o personal a Dios. Dios mío. No es el Dios de los hermanos, no es el Dios de la iglesia, no es el Dios conocido, sino que es el Dios personal. Dios mío. Si hay algo que nos ayuda, hermanos, a aferrarnos a Dios, es hacer a Dios parte de nosotros. Dice: en ti he confiado. No ha confiado en los médicos, no ha confiado en los amigos, no ha confiado en sus recursos, en ti he confiado. Qué importante es confiar en Dios. Qué importante es depositarnos en las manos de Dios con todos nuestros problemas. Dice: sálvame de todos los que me persiguen, líbrame. Solo a Él clama, solo a Él ora, solo a Él reconoce como la fuente de salvación. Señor, tú tomarás los medios, usarás las personas, abrirás las fuentes, abrirás puertas, pero serás tú mi Salvador. El versículo 12, uno ve aquí una persona que está asustada. Dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Está desesperado pidiendo que Dios intervenga. Hermanos, la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A veces lo leemos como un texto, pero cuando estamos en apuros, podemos ver el efecto tan fuerte en nuestras emociones como el susto, el terror. Matthew Henry, el comentarista, dice: las injurias que recibimos, en vez de provocar terrores, deben avivar nuestras devociones. Mientras más amenazados estamos, más debemos clamar a Dios. Amén. Mientras más apurados o desesperados estamos, más aferrados debemos estar de Dios. Esto me lleva a pensar, hermanos, de que a veces las pruebas son los medios por el cual Dios nos tiene cerca. Son los momentos en que nosotros nos aferramos a Él, nos colgamos de Él. Y Dios dice: así quería tenerte, hijo mío, hija mía. Hermanos, que esas pruebas siempre nos lleven a tomarnos más de Él. Número 2, la integridad como argumento. La integridad como argumento, versículos 3 al 5. Fíjese cómo comienza: Jehová, Dios mío, nuevamente el Dios personal. Si yo he hecho esto, dice: si hay en mis manos,
El versículo 4 dice, si he dado mal pago. Él está tomando su integridad como base para argumentar su oración a Dios. Es decir, esto nos hace pensar que David ya había resuelto sus deudas con Dios. Él había ya arreglado las cuentas con Dios. Él había comenzado a vivir un proceso de búsqueda de la integridad. David estaba al día con Dios. Por eso que él dice, yo no tengo deudas. Hermanos, confesar, reconocer es importante. Pero este reconocimiento de nuestros errores tiene que llevarnos a una confesión de ellos. Confesarlo. Pero esta confesión tiene que llevarnos a una petición de perdón delante de Dios. Y luego que confesamos, o sea, reconocemos, confesamos, pedimos perdón, esto debe llevarnos a un recibir por fe el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo recibo por fe el perdón de Dios, yo también debo perdonarme. Yo ahí ya no sigo siendo el juez que me atormenta en mi propia conciencia, sino que yo debo experimentar una liberación y decir, Señor, gracias, tomo tu perdón. Y de esa manera yo puedo pasar al otro nivel y decir, Señor, mira lo que me está pasando. Si yo he hecho esto, si en mis manos hay iniquidad, si yo he dado mal pago. Aquí el salmista está hablando acerca de cómo son sus acciones. Tal vez lo primero tiene que ver con sus actitudes, pero lo segundo son mis acciones y en mis manos. ¿Cómo están mis manos? ¿Están limpias? ¿O están manchadas? ¿Han golpeado? ¿Han robado? ¿Cómo están nuestras manos? Por eso todo tiene que ver cómo yo estoy con Dios. Después dice, si he dado mal pago, dice el versículo 4. O sea, yo he traicionado, he sido desleal, me he aprovechado, he traicionado la confianza de alguien. ¿Se da cuenta, hermanos, que todas estas expresiones tienen que ver con un recorrido, ¿cierto?, de nuestras acciones? Es una meditación profunda de cómo Él ha conducido su vida. Y qué bueno, hermanos, que en los momentos difíciles podemos hacerlo y hacerlo bien. Pero Dios no quiere eso, que lleguemos al punto de buscar la integridad cuando tenemos grandes problemas. No podemos hacer eso. Tenemos que decir, Señor, en este momento estoy bendecido por ti, examina mi corazón, ¿en qué yo debo mejorar? ¿De qué manera yo puedo ser más íntegro? Pero me gusta la expresión de estos versículos donde está esta condicional. Sí, dice, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Los comentarios dicen que estos versículos tienen que ver con la experiencia de David, donde David sufre los ataques, los intentos de Saúl por matarlo.
Pero sin embargo David nunca devolvió mal por mal. David se metió a donde estaba Saúl, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, y en un momento de descanso Saúl se duerme y David tiene la gran oportunidad de matarlo, pero toma su jarra de agua y desde el otro lado llama y le dice: ¿por qué me persigues? Yo pude haberte matado, aquí está la jarra de agua que estaba en tu cabecera. En otra ocasión, cuando Saúl entró a cubrir sus pies, fue al baño y dejó su capita ahí en un lugarcito, y David sacó un pedazo de esa capa para decirle: Saúl, mira, yo pude haberte matado, no lo hice. Hermanos, siempre es saludable dejar la justicia en manos de Dios. Si he dado mal pago al que estaba conmigo, Él dice: entonces persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle la tierra, dice, mi vida, entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Es decir, yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Si yo hice todo eso, entonces estoy dispuesto. Reconozco que me lo merezco, que el enemigo me derribe. Reconozco que merezco haber perdido mi prestigio. Eso está diciendo: mi honra ponga en el polvo. Hermanos, construirse un buen nombre es difícil. Construirse un buen nombre es difícil. Tener un prestigio como persona. Ser conocido como personas honorables. En el Mercurio de hoy, en el periódico, yo no sé por qué me llegó la suscripción, como un regalo parece, porque nunca lo he pedido, pero me llegó hoy, decía que el senador Pizarro, ¿se acuerda que se hizo muy famoso? Que en un momento de crisis él andaba viajando el mundial de polo, de rugby, sí. Bueno, uno de esos deportes. Y el titular del Mercurio dice: hay buenos políticos que quieren hacer bien las cosas y no usar medidas populistas, por lo tanto, deben dejar de vilipendiarlos. ¿Qué podría hacer, hermano Nelson? El desprestigio o la calumnia. Pero la clase política en Chile no está muy bien evaluada. Hermanos, nuestro camino hacia la integridad es difícil. Es un camino lento y también de incomprensiones, pero vale la pena. Porque la palabra que usted pueda declarar, el evangelio que usted pueda predicar o compartir, siempre va a tener peso por el respaldo de la persona que usted es. El mundo no tiene otra Biblia que leer que su propia vida. Nuestras vidas están siendo leídas por las personas que nos rodean. Pierda yo mi prestigio, dice el salmista. La integridad como base para apelar. Número 3. Me parece que del 6 al 8. Decíamos que el versículo 8 decía: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Cuál es mi medida de justicia?
¿Cuál es la base de la justicia que yo aplico? Dice la Biblia, con la vara que mides, o con la medida que mides, serás medido. Entonces también esto me lleva a reflexionar sobre la integridad de cómo yo juzgo a las personas. ¿Cómo yo las juzgo? Tenemos la tendencia, hermanos, a pensar mal. Tenemos la tendencia a emitir juicios anticipados o prejuicios. Pero el salmista, ¿qué está diciendo aquí? Conforme a mi justicia, júzgame. Y es la oportunidad, hermano, para que el enemigo le diga, oye, si este hizo esto, y acusó a este, y discriminó a este, y se comportó de tal manera con este, y ahora está diciendo que eso mismo que él hizo quiere que se lo hagan a él. ¿Se da cuenta? Qué importante es ser honesto en eso. Y el salmista se arriesga a decir eso, conforme a mi integridad. ¿Qué tan íntegro soy? Es la pregunta que yo debo hacerme mientras estoy estudiando este texto. ¿Qué tan íntegro soy? Con eso yo puedo decirle al Señor, levántate, oh Jehová, en tu ira. El versículo 6, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Decirle, Señor, defiéndeme en esto. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Uy. Él está afligido, asustado, pero él está usando su integridad como base para apelar. El versículo 7, manifiesta tu reino y declárame inocente. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto, es decir, que se vean todas las naciones como juez supremo. Y ahí tú, Señor, me declararás inocente. Oh. Número 4. La integridad como escrutinio de Dios. Como base del escrutinio de Dios. Ya, versículos 9 y 10. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El salmista aquí está pidiendo que se termine, que Dios le ponga término, que fenezca la maldad del malo y que establezca al justo. Está diciendo de que Dios prueba la mente y el corazón. Es decir, la integridad en su oración como base del escrutinio de Dios. Dios prueba la mente y el corazón. Dios lo examina directamente. ¿Cómo está nuestra mente? Nuestros pensamientos, nuestras maquinaciones. Luego, ¿cómo está nuestro estado emocional? ¿Cómo están nuestros sentimientos? Hermanos, dice, prueba la mente lo que yo pienso, el corazón lo que yo siento. Le dice, examíname. Versículo 10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Mi escudo, mi Dios me protege, mi Dios me defiende, porque Él tiene por costumbre salvar a los rectos de corazón. Es decir, con eso David está diciendo que Él es recto de corazón.
Por lo tanto, la pregunta que yo debo hacerme, ¿mi corazón está recto o está torcido? Hermanos, hay pensamientos que nos llevan a cometer actos indebidos, pero también hay sentimientos o emociones que contaminan nuestro espíritu. Yo debo cuidarme de esos sentimientos o emociones que pueden contaminar mi espíritu. Hay emociones tóxicas, hay emociones que me hacen mal. Yo no puedo tenerlas, no puedo retenerlas, no puedo guardarlas, porque eso trae una toxicidad muy fuerte a mi alma. Yo debo ser capaz de desintoxicarme de eso que emocionalmente me está contaminando, porque si no, yo no estaría siendo íntegro delante de Dios. De alguna manera, retener esas emociones me llevan a una sutil forma de venganza, es decir, a atar las manos de Dios para que me haga justicia y yo ser mi propio juez, porque con el resentimiento que tengo, de alguna manera tengo una disposición anímica hacia esa persona. ¿Se está entendiendo, cierto? Amén. Por lo tanto, hermanos, si yo he superado eso, yo puedo esperar que Dios sea mi escudo, que Él me proteja, que Él me salve. Esto nos lleva al punto número 5, donde la integridad descansa en Dios como juez. Creo que al 13. Versículo 11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Sí. Si soy íntegro, confío en Dios. Estoy confiado, estoy tranquilo. Estoy en paz. Porque Dios está airado, dice, contra el impío todos los días. Versículo 12: si no se arrepiente, Él afilará su espada. Dice, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Por lo tanto, el camino nuestro debería ser el camino del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento, porque dice, si no se arrepiente, Dios ha preparado una artillería de juicio. Por tanto, debemos arrepentirnos, buscar ese perdón de Dios, procurarlo. Porque si no, tendremos las consecuencias. El versículo 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Habrá consecuencias si no hay arrepentimiento. Número 6, proceso del pecado. Proceso del pecado en los faltos de integridad. O en los sin integridad. (14) al 16. Me gustó, y yo no me había fijado en este salmo donde habla de un proceso de todas aquellas personas que no tienen el deseo de ser íntegros. Dice versículo 14: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. Es decir, el impío o el falto de integridad
primero tiene un pensamiento. Y ese pensamiento va incubándose. Él se va embarazando de esto. Hasta que llega un momento en que da a luz. Es un proceso donde la persona va tomando este pensamiento pecaminoso hasta que se transforma en un acto pecaminoso. Después dice, dio a luz engaño, el acto pecaminoso. Pero el versículo 15 habla del otro paso. Dijimos pensamiento, acto, pero paralelo a eso, la Biblia dice que él cavó para sí su propio pozo. Dice, pozo acabado lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá. Es decir, el pensamiento pecaminoso, el acto pecaminoso fue un atentado contra sí mismo. Un pozo que preparó, que excavó para sí. Yo me imaginaba, ¿quién puede ser tan...? He conocido gente que se compra sepulturas, ¿cierto? Y ya está de moda esto de los cementerios parques, y yo ya me compré la mía, por si acaso. Pero yo creo que es absurdo que yo vaya a comprar mi propio cajón. Y más absurdo es ir yo al cementerio a hacer mi propio hoyo. La Biblia dice que eso es el que no quiere ser íntegro. Eso es lo que hace la persona que no busca ser íntegro. Piensa, actúa, piensa el pecado, actúa o da luz el pensamiento en un acto, pero dice, él no sabe que él mismo fue con una pala al cementerio a hacer un hoyo para sí mismo. Dice, porque en ese hoyo él va a caer. Y su iniquidad, dice, volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hermanos, ¿cómo concluye este salmo? Con una celebración. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Qué importante es. Cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Los ángeles en Isaías capítulo 6 nos declararon el poder de Dios, no declararon la omnipotencia de Dios, ni la omnisciencia de Dios. Los ángeles declararon la santidad de Dios. Hermanos, el camino a la integridad es un camino que debemos tomar todos. Es nuestro gran desafío y trae también grandes beneficios. Un prestigio para el reino, los hijos del reino. También cuando estamos afligidos podemos decirle, Señor, júzgame, Señor, interviene, Señor, defiéndeme, tú eres mi escudo. Qué importante es reconocer, hermanos, que la integridad puede servirnos para argumentar delante de Dios cuando hemos aprendido a limpiar nuestra vida. Como base para apelar, como base del escrutinio o del examen profundo que Dios hace de nuestras propias vidas. También la integridad trae descanso, trae paz, y también la integridad es una celebración versus el proceso de el falto de integridad. ¿Quién puede hacer eso tan absurdo? De ir y cavar su propio hoyo. Tal vez no lo sabe,
pero Dios en esta mañana nos dice que es así. ¿Les parece que oremos al Señor? Padre, gracias. Te damos por la palabra, por este salmo que nos enseña que debemos buscar y procurar la integridad de nuestra propia vida. Señor, que la integridad debe ser un desafío permanente, que la integridad debe motivarnos siempre, que debemos vivir esto como proceso. La integridad debe ser parte de nuestro crecimiento. Señor, la integridad tiene que ver también con la honestidad, con la sinceridad. La honestidad es parte, Señor, ser honrados con nosotros mismos. También la integridad se cultiva a través del conocimiento de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque aquí en este capítulo 7 hemos visto un hombre desesperado, sin embargo un hombre confiado, porque había desarrollado, Señor, un proceso de la integridad. Y finalmente concluye, Señor, con una gran celebración. Alabarte a ti, porque eres tú el que nos hace justicia. Cantar salmos a tu nombre, porque somos tu pueblo, tus hijos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.